Con el señor Pedro Franque, que es vocero también del grupo del señor Pedro Castillo, y con él vamos a conversar sobre todos estos últimos acontecimientos. Hemos escuchado a la señora Fujimori al salir de Palacio, bueno, o al dejar el papel en la mesa de partes, señalar que el proceso tiene demasiadas sombras y que sería bueno que el señor Castillo incluso pidiera que se hiciera una auditoría para que no haya mayores problemas para el que le toque asumir. Esa es más o menos lo que hemos entendido. Señor Franque, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes, Patricia. Señor Franque, ¿lo escuchamos? Sí, ¿aló? ¿Me escuchas? Te escucho, Pedro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la primera reacción de Perú Libre con respecto a este acto que ya había sido anunciado por la señora Fujimori el fin de semana? Bueno, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, la misión de observadores de la OEA no encuentran ninguna de esas sombras o dudas que tiene la señora Keiko Fujimori. Todas las observaciones de observadores internacionales y los países con los que nos tenemos relaciones han reconocido que las elecciones han sido limpias y que no hay ninguna señal de fraude. Entonces, la verdad es que creo que sus, no sé, fantasmas le pertenecen exclusivamente a ella, pero a nadie más. Podríamos decir que signos de irregularidades se han encontrado. ¿Por qué cree usted que los organismos internacionales no llegan a decir hay un fraude? Porque, vamos, no todo ha sido perfecto. También hay que señalar que nunca nada es perfecto, totalmente perfecto en una votación de esa magnitud, ¿no? Exactamente, tú tienes toda la razón, Patricia. En cualquier magnitud, en cualquier elección, siempre por la enorme cantidad de mesas que hay en el amplio espacio del territorio nacional, habrá problemas. Además, porque hay miembros de mesa que a veces no tienen toda la capacitación necesaria, etcétera. Pero eso es lo que sucede siempre, digamos, ¿no? Es como, no sé, si uno piensa en la magnitud que tiene un acto electoral, es realmente imposible que todo salga perfecto. Jamás, nunca ha sucedido así y probablemente no va a suceder. El asunto es que en la enorme cantidad de votación que hay habrá algunos problemas, pero el resultado final es el resultado que realmente refleja la voluntad del pueblo peruano, y eso es lo que ha pasado en este caso de una manera clarísima. Entendemos, Pedro, que entonces ustedes van en la vía que van muchos especialistas, prácticamente todos los observadores internacionales. Hay errores, pero no constituyen un fraude, ¿no es cierto? Puede haber irregularidades, pero no constituyen un fraude sistemático, que es lo que anularía una elección. Pero vamos a conversar después de cómo se logra legitimidad si es que el señor Castillo logra asumir la presidencia en medio de esta convulsión que se ha generado, y también hay que decirlo, de esta desconfianza, no de toda la población. Las últimas encuestas señalan que hay un grupo que no es mayoritario que cree que hubo un fraude sistemático, pero sí hay que reconocerlo, Pedro, las cosas están bastante caldeadas y la gente está bastante enfrentada. ¿Qué te parece si nos acompañas a una pausa y seguimos conversando? ¿Cómo no? Son las 1:16. Había quedado la pregunta pendiente antes de pasar ya a la reunión del señor Castillo con el señor Velarde, a Pedro Franque, sobre si no se accede a esta auditoría internacional, que hay que decirlo, hay pocos visos de que se le dé luz verde, porque efectivamente parecieran no reunirse los requisitos. ¿Cómo se haría para, en un eventual gobierno del señor Castillo, lograr que las cosas no empiecen de manera ingobernable, Pedro? Bueno, primero creo que hay que insistir en que la democracia nos obliga a todos a respetar la institucionalidad existente y los fallos de los jurados electorales y de las instancias correspondientes. Eso se llama democracia y ese es el compromiso de todos los ciudadanos que estamos creyentes en la democracia. Desde luego, como tú dices, hay que hacer un esfuerzo grande para lograr, como ha llamado varias veces el profesor Castillo, una unidad de todos los peruanos. Pensemos en el Perú, ha habido una competencia electoral, ha habido un resultado. Bueno, toca, pasados los resultados, gobernar para el 100% de los peruanos. Los que votaron por el ganador, los que no votaron y ahora sí hubieran cambiado de opinión, y los que les parece que es pésimo, no importa. El gobierno tiene que trabajar por todos ellos
y tratar de escuchar a todos ellos y tratar en todo lo posible a actuar en función del interés de todos. Claramente, absolutamente todos. Claramente el acercamiento a Julio Velarde y los nuevos anuncios sobre un modelo económico más moderado, lejos del ideario original, ¿no es cierto? Que, vamos, uno lo leía, efectivamente decía esto es un cambio radical con respecto a lo que tenemos, va en el sentido de tranquilizar a esas personas que no votaron por el señor Castillo y que están aterrados, ¿no es cierto?, por un modelo económico que consideran comunista, retrógrado, etcétera. Más allá, Pedro, de que sea real, hay un tema de percepción que no podemos negar. Entonces, el señor Castillo está dando pasos en dirección de tranquilizar, me parece, a ese grupo de peruanos. ¿Cómo ha sido la reunión con el señor Velarde? Porque, ojo, que el señor Velarde dijo, me voy a ir, pero no dijo, me voy a ir porque va a salir el señor Castillo, dijo, me voy a ir porque ya estoy cansado, ¿no? Sí, no, todavía no ha habido una reunión con el señor Velarde, ha habido una comunicación con él y hemos coordinado para que cuando haya una proclamación oficial pueda producirse esa reunión. Y como hemos dicho, evidentemente el señor Velarde también tiene sus propios deseos, sus propias necesidades, su propia percepción de qué es lo que él quisiera hacer, que tiene que ser respetada y por lo tanto hay una conversación pendiente por desarrollar para ver si esta posibilidad se lleva a cabo, se concreta, como me parece que es lo lógico. Sí, me parece que es una señal haberle propuesto que refuerza una idea que habíamos planteado anteriormente de que para nosotros el tema de la estabilidad monetaria es un tema esencial, que mantener la inflación baja como se ha logrado en los últimos 20 años o más es una cosa muy importante y en ese sentido la política del BCR ha funcionado bastante bien, que el apoyo financiero que se ha dado el año pasado en este tema de la pandemia ha sido también muy significativo y nosotros quisiéramos que se profundizara para poder llegar más a las pequeñas empresas de la agricultura y en todo este tema el rol del Banco Central de Reserva es un rol fundamental. De acuerdo. Ahora, eso va, obviamente el señor Velarde del BCR son instituciones que mantienen el nivel macroeconómico estable. A nivel más doméstico hay muchas cosas que probablemente van a cambiar porque son parte del ofrecimiento. El señor Castillo tampoco se puede pedir que si gobierne haga el plan que ejecute el plan de Keiko Fujimori, por decirlo de alguna manera. Y ahí hay varias preocupaciones que son atendibles. En todo caso, para que la gente sepa más o menos qué es lo que se viene. Pero has estado hablando de la reforma tributaria que se requeriría, por ejemplo, para el caso de las minas. Decías claramente, va a haber un incremento en el precio de los minerales y no se trata de que quiebren ni de quitarles, pero ¿por qué el margen de ganancia no puede disminuir en virtud de que eso revierta en el Estado? Primero, ¿hay cancha para negociar algo como eso? ¿Los contratos permiten, sin que se rompa la estabilidad jurídica, ese tipo de negociaciones o serían una imposición? A ver, mira, en primer lugar, efectivamente hay espacio económico. El cobre ha subido de precio sustancialmente, el zinc también. Hay que ver caso por caso, metal por metal. No es el mismo caso de la plata, pero sí hay un espacio económico que permite obtener un poco más de recursos para el Estado, manteniendo y respetando el hecho que las empresas requieren tener una ganancia razonable. Y el Perú necesita esos recursos para mejorar su educación y su salud, particularmente ahora que estamos en una situación tan crítica. Estamos hablando... En la parte legal, sí. La mayor parte de empresas mineras hoy ya no tienen un convenio de estabilidad tributaria, ya se han vencido los convenios de estabilidad tributaria, en cuyo caso, en realidad, es potestad del Estado cambiar las reglas tributarias. Nuestra posición es que lo mejor es hacerlo de una manera dialogada, conversada, negociada, y pensamos que no solamente con las empresas mineras, también con la población, con las regiones, porque se trata de un nuevo pacto, una nueva relación, de tal manera que los conflictos sociales que hoy lamentablemente afectan a buena parte de las zonas de influencia mineras puedan ser controladas y prevenidas. De acuerdo. Estamos hablando efectivamente el tema de impuestos variables al nivel. Disculpa, Pedro. Estamos hablando de impuestos variables al nivel de ingreso, es decir, pagan más y ganan más, pero porque si uno le pone una tasa fija para las épocas de vacas gordas está bien, o las épocas de vacas flacas los haces quebrar, ¿no? Y con los metales nunca sabemos dónde van a estar, digamos. Efectivamente, dos de las medidas posibles, digamos, todavía estamos analizando esto en detalle, es tanto un impuesto a las sobreganancias, digamos, la Cámara de Diputados de Chile ha dicho encima de $4 del cobre se paga un extra, ¿no?
o una gradualidad en algunos otros mecanismos, como el impuesto especial que hay ahora o el impuesto a la renta. Hay varios mecanismos tributarios, pero lo que tú dices es crítico. Efectivamente, uno no puede poner un impuesto ciego, porque el problema de un impuesto ciego, digamos, ¿cierto?, que no dependa de las ganancias de la empresa, es que podría afectar a empresas con menor rentabilidad o podría generar un problema en el caso que los precios caigan. Nos conviene algo graduado, de tal manera de que afecte principalmente o caiga en los casos de que hay ganancias muy altas, y bueno, si los precios caen, bueno, mala suerte, digamos, ¿no? No tendremos esos ingresos. Claro, pierden todos, digamos, ¿no? Es lo que suele ocurrir. Ahora, y obviamente es mejor recibir menos impuestos que hacer quebrar a la empresa y no recibir nada, ¿no? Que sería una desgracia y además económicamente absurdo. Ahora, el candidato Castillo, en su tránsito entre primera y segunda vuelta, cuando hay que decirlo, se le empezó a prestar atención, aunque acá defendemos que somos uno de los pocos medios que lo entrevistó en primera vuelta, en este programa además, señaló varias cosas que daban un poco la idea de que estaba del lado de personas que pelean por la informalidad. Y estamos hablando de microeconomías, no estoy hablando de grandes empresas, sino, por ejemplo, que ya no iba a seguir la ATU, que todos los mecanismos de... por ejemplo, decía que los peajes también los iba a intervenir, que los mecanismos para tratar de formalizar el transporte también iban a ser disueltos, porque obviamente son instituciones que de alguna manera colisionan con quien quiere trabajar de manera informal en el transporte. Ojo, Pedro, no estoy diciendo que las personas no necesiten ese trabajo, pero no hemos encontrado en ese discurso inicial una propuesta no por quitar todo lo que regula, sino por tratar de que eso se formalice, no desaparecer el control del Estado, sino hacer que las personas logren entrar dentro de la formalidad y que el control entonces no sea punitivo, sino que sea simplemente, ok, está usted cumpliendo con las reglas y a su camino, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista económico hay varios temas aquí. Uno esencial es el tema de la política tributaria y la administración tributaria, ¿no? Nosotros hemos dicho de que en el tema de la administración tributaria queremos poner énfasis, entre otros, entre combatir la evasión y elusión, particularmente los grandes deudores, y hay que convertir a la SUNAT y a la política tributaria en algo, digamos, más amigable hacia los pequeños y microempresarios y contribuyentes, más amigable tanto desde el punto de vista de revisar los actuales regímenes especiales, ¿no?, que hay una multiplicidad de regímenes especiales que se sobreponen y que no dan tan buenos incentivos, como desde el punto de vista de los trámites, ¿no?, la facilidad que debe haber para que un pequeño empresario que apenas tenga ingresos no tenga que perder demasiado tiempo y ser demasiado engorroso el proceso para la formalización tributaria. Entonces, ahora, ¿no se debilitan los organismos de control, SUTRAN, los que obviamente molestan a muchas personas que quieren trabajar al margen de la ley o que no pueden trabajar de acuerdo a la ley? No, claro, a eso iba, ¿no? En realidad la parte tributaria es una parte de los problemas de la informalidad, ¿no? Hay toda otra parte que tiene que ver con la propia acción de las municipalidades en todo lo que son las licencias, hay otra parte que tiene que ver con las reglas laborales y las opciones que hay ahí, y hay otra parte que tiene que ver ya con un tratamiento que podremos llamar sectorial o subsectorial, ¿no? El transporte, pero también la regulación de los mercados, la regulación de la venta ambulatoria, en fin, hay una serie de reglas parciales, hasta la defensa civil, ¿no?, que requieren una mirada integral. De acuerdo, pero volarse a tú no es retroceder otra vez al inicio del intento de formalizar el transporte y de organizarlo. ¿Esa sería una opción, Pedro? No, yo creo que, yo creo que en la parte del transporte hay que mantener una regulación adecuada. ¿Cuál es la mejor institucionalidad para hacerlo? Eso es algo que yo honestamente no soy experto en el tema de transporte urbano. Conozco mis limitaciones, ¿no? Entonces el tema de transporte urbano, sí, creo que hay que mantener una regulación y, en fin, hay que hacer que esa regulación sea una regulación que equilibre estos dos elementos, ¿no? Por un lado, la necesidad de preservar un transporte urbano, ordenado, ¿no? Y por otro lado, bueno, efectivamente hay una cantidad de gente que vive de eso, que tenemos que ver cómo es el proceso de formalización para que esto proceda de la mejor manera. Que no sea todo atomizado. Es un tema delicado, definitivamente, en el cual hay que buscar un equilibrio entre estos dos elementos, pero no se trata, me parece, de ninguna manera de eliminar la regulación, porque un transporte que sea, absolutamente libérrimo, por decirlo así, no
¿no? Sin absolutamente ninguna regulación, eso no sirve para nada. No es bueno ni existe en ninguna parte del mundo. Estoy haciendo la entrevista en una política de transporte urbano, ¿no? Estoy haciendo la entrevista en este sentido, Pedro, porque existen altas posibilidades de que el señor Castillo sea proclamado presidente en las próximas semanas y creo que hay muchas cosas que hemos perdido de precisar en estas últimas semanas por la discusión electoral, que creo que ya está en una cancha en que ya no se puede mucho más que hacer, salvo que las instituciones hagan su trabajo. Y me interesa, por ejemplo, ofrecimientos que sí... Disculpa, Patricia, sí, pero yo entiendo el respeto a las autoridades electorales y lo comparto, pero te diré con toda franqueza que decir próximas semanas, me parece que hay que por lo menos llamar la atención a que, con todo el respeto a su autonomía, el Jurado Nacional de Elecciones acelere los procesos, porque efectivamente ya falta un mes para el cambio de mando. Nunca hemos tenido una situación como esa. El cambio de mando es algo complejo. Enfrentamos problemas sumamente serios en la pandemia y en la economía. Hoy tenemos una variante Delta afectándonos, tenemos que acelerar la vacunación y honestamente esta situación impide que se forme un equipo de transferencia y que podamos tener un gobierno que sea eficaz desde el primer día como lo necesitamos. Ese es el punto, creo que más lamentablemente este boicot, ¿no es cierto?, práctico a la aceptación de los resultados electorales le está generando un costo económico y social para el Perú y hay que hacer un llamado a la reflexión, ¿no? Y estructural, y creo que hasta estructural. Pero, Pedro, el punto es importante. Efectivamente, el jurado tiene que hacer su trabajo, lo tiene que hacer dentro de los tiempos que se establecen. Y creo que el punto más importante es que se necesita hacer un proceso de transferencia, para decirlo más simple, la vacunación, ¿no es cierto?, de manera ordenada y no a la loca y a último minuto. Pero te voy a pedir que te quedes con nosotros un último minuto. Se me quedó en el tintero 2 preguntas para poder culminar la entrevista. Ya estamos conversando con Pedro Franque, que nos ha tenido la amabilidad de darnos unos minutos para hablar ahora. Y quería, Pedro, simplemente cerrar la entrevista con un par de afirmaciones que de pronto nos ayudan a entender cuán viable o no es un gobierno del señor Castillo en términos de lo que ha venido ofreciendo. Te pongo el ejemplo. Ingreso libre a las universidades. Vamos, Pedro, no tengo que contarte que en universidades públicas y privadas, por cada puesto, sobre todo en las públicas, por cada puesto hay, no sé, pues a veces 1.000 chicos, 500 chicos, 100 chicos que quieren estar ahí y hay que hacer un examen de ingreso porque no se les puede dar a todos ingreso. Esa no es una oferta absolutamente inviable que puede haber generado una ilusión en los jóvenes que luego va a generar un despecho cuando no se pueda cumplir. Patricia, agradezco tu preocupación, pero me parece que las prioridades hoy son, 1, asegurar que se respete el resultado electoral y honestamente hay que rechazar estas afirmaciones de Keiko Fujimori. Creo que él está buscando no 5 pies al gato, sino, no sé, 15 pies al gato para ver cómo desconoce el resultado electoral. Y en segundo lugar, atender nuestras prioridades, que son la pandemia, la economía y el empleo y la educación. No es mi preocupación. Yo fui a la universidad, Pedro, ya me gradué. La preocupación es de los chicos a los que se les ha ofrecido, porque en muchas entrevistas se ha preguntado a jóvenes por qué han votado por Pedro Castillo y ha dicho porque han ofrecido acceso libre a las universidades. Y acá no me importa tanto el tema de las universidades, sino de la coherencia de lo que se propone, porque ese mismo discurso se puede aplicar a varias otras promesas, condonar todas las deudas de las papeletas. Entonces uno dice, vamos, el señor Castillo va a llegar en un contexto complicado porque la oposición va a estar fastidiándolo si es que asume la presidencia, pero además va a tener una serie de demandas que tiene que satisfacer. Entonces, Pedro, a ti te escuchamos ir por un camino sensato, pero hay muchas promesas más. ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Tienen algún plan para eso? ¿Van a decir desde ahora, perdonen, dijimos, pero no se va a poder si es que somos gobierno? Mira, en primer lugar, hace falta un equipo de transferencia porque lo esencial del proceso de transferencia es tomar conocimiento claro y directo y preciso de cuáles son las condiciones de las cuentas fiscales y los distintos programas que ofrece el Estado para de ahí poder plantearse un cronograma o un plan para poder cumplir con los ofrecimientos que se han planteado en la campaña y que no todos se van a poder cumplir desde luego en el primer año. Eres una persona seria, no tienes que ver las cuentas fiscales para saber que esa es simplemente una oferta absolutamente inviable. Ni aunque dejaras el Estado sin un sol, puedes construir en el tiempo que se necesita la cantidad de universidades que se necesita para que todo el mundo entre a la universidad. Que, por cierto, además es un desprecio por las carreras técnicas, en fin, pero eso es otra discusión.
¿Por qué no decir, sí, esa propuesta es un desastre, no la vamos a llevar a cabo? Bueno, si a ti te parece un desastre, es tu opinión, digamos, y yo respeto Pero si a ti tu no te opinión. parece un desastre, Pero entonces yo, ya no eres un pero buen yo economista. considero... bueno, Disculpa. Bueno, si esa es tu opinión, No es mi nuevamente opinión, respeto Pedro. tu Ojalá opinión. fuera solo mi Yo opinión. creo- Si yo- fuera yo- solo mi yo opinión, creo- no estaríamos preocupados. ah, Es la opinión de miles de chicos a los que se les ha ofrecido algo que no se puede cumplir. No, bueno, no creo que sea la opinión de miles de chicos, la verdad. Discrepo en eso, Patricia. Bueno, va a Yo ser creo cuando que no se les efectivamente hay pueda que cumplir. plantearse una reforma del sistema educativo y una reforma del sistema universitario a fondo, y eso implica efectivamente revisar, entre otras cosas, las condiciones en las cuales los chicos de quinto y media luego tienen que pasarse 2 años pagando una academia, en la cual la gente pobre no tiene las posibilidades para ingresar a la universidad. Y el tema esencial a través de un tema como eso De es acuerdo, que Pedro, pero eso el no pasa sistema por universitario eso. no puede ser un sistema elitista en la cual el dinero es factor esencial para poder tener una carrera universitaria y un desarrollo Te recuerdo, profesional. Pedro, que el sistema universitario es un sistema que solo apunta a un grupo de la población en todas partes del planeta y que no es efectivamente elitista en el sentido del dinero, que eso está muy bien, pero que hagan lo que hagan, no van a poder ofrecer universidad libre para todo el que quiera postular, Pedro. Eso... Entiendo, por supuesto, me refiero a elitista en el sentido de una clase social, ¿no? Un grupo económico que tiene un acceso privilegiado. Evidentemente la universidad es algo para algunas personas y el tema del ingreso libre tiene que ver con cómo se gradúa el desarrollo del sistema educativo en general. Bueno, vamos a ver cómo lo tomará la población en caso sean gobierno y ojalá puedan explicar cuál era el sentido de esta oferta. Gracias de todas maneras, Pedro. Está claro entonces cuáles son algunas del sentido en el que va el plan de gobierno del señor Castillo y creo que sobre el tema electoral está bastante claro lo que piden. Vamos a ver cómo responden las autoridades electorales. Ha sido un gusto, Pedro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 1:42 minutos.